Hola hermanos, muy buenas noches, espero que estén bien. La verdad que se los extraño un montón y cada día se hace más largo el encuentro tan esperado ya en el templo. Bueno, en esta noche vamos a leer el libro de Daniel capítulo 6, y el título de este devocional es Orando como antes. Es un título que seguramente te va a hacer pensar. Es un título que quizás cuando lo escuchamos por primera vez como que vas a decir ¿qué tiene para decir Fabio? Hace unos miércoles atrás he estado hablando acerca de la oración, de poder presentarnos a Dios ante el trono de la gracia, y hemos hablado y reflexionado que nuestras oraciones muchas veces han cambiado en cuanto a los temas específicos que uno ha orado, por los momentos que uno atraviesa o le toca atravesar. Pero vamos a ver en el ejemplo de Daniel que hay algo que no debe cambiar en cuanto a la oración. Daniel capítulo 6 es un capítulo muy conocido. Yo te voy a ir adelantando algunos versículos para que no se haga tan extenso. Daniel del versículo 1 al versículo 3 nos va a enseñar y nos va a definir quién era este Daniel. Era una persona reconocida, era una persona que tenía un espíritu superior, un espíritu diferente, una persona que lo hacía única, era un líder, era una persona muy reconocida, a tal punto que vos vas a leer ahí que el rey de ese momento pensó en dejarle todo el reino a Daniel, en dejarle en el sentido para que lo gobierne, para que lo administre. Así era Daniel, una persona temerosa de Dios, una persona reconocida por los mismos hombres. Del versículo 4 al versículo 9, acá se va a ver que Daniel fue probado. Dice que los hombres que quisieron probar a Daniel buscaban ocasión para hacerle caer, buscaban una ocasión para hacerle tropezar en cuanto al reino, pero llegaron a una conclusión: que este hombre era fiel, que era íntegro, y que si había que hacerlo caer con algo, tenían que buscar con relación a su Dios, con la ley de su Dios, dice ahí la palabra. Fue así que estos hombres crean una ley que dice lo siguiente: que cualquier persona que haga una petición fuera del rey, ya sea un dios o a lo que fuese, sea echada en el foso de los leones. Fíjense lo terrible y lo dura que fue esta ley. De repente te encontraban rogando o pidiendo a una persona que no era el rey, ni siquiera había un castigo, ni siquiera había una prisión, directamente era ir al foso de los leones y ser devorados por estos animales. Evidentemente esta creación, esta ley, fue hecha puntualmente para Daniel, porque lo querían matar. Y acá viene una de las primeras lecciones que quiero compartir con ustedes en esta noche. Ustedes saben que lo que el Señor siempre va a probar va a ser nuestra fe. Pasó en el caso de Daniel. Fueron y quisieron probar cómo era su integridad para con su Dios. Y en este momento tan especial y particular, ustedes saben que al igual que en cada prueba que uno atraviesa, Dios prueba la fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice Santiago. Entonces, mi querido hermano, si hay algo que tenemos que recordar en este tiempo, es que nuestra fe está siendo probada. Todo lo que alguna vez hemos cantado, lo que alguna vez hemos mencionado, va a ser probado en este tiempo. Si realmente le creemos a Dios, que Dios va a proveer, que Dios es nuestra bandera, como esos grandes nombres de Dios, que Dios es el que nos sostiene, si Dios es nuestra paz, si Dios es el que pelea por nosotros. En este tiempo va a ser probado eso. Entonces te animo a que tu corazón y mi corazón pueda estar firme y confiando en el Señor. Pero el versículo 10 lo quiero leer, y acá es donde viene el título. Cuando Daniel se entera que esta ley fue firmada, cuando Daniel se entera que su vida corría peligro,
cuando Daniel se entera que todo ese reconocimiento, que todo ese liderazgo que tenía en el reino se venía abajo, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6 versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y este versículo quizás no tiene nada de raro si uno lo lee así. Dice: wow, qué bien Daniel, qué valiente, qué esforzado. Realmente es un hombre, es un hombre que teme a Dios, porque dice que cuando su vida estaba a punto de padecer, cuando sabía que iba a ser echado en el foso de los leones, entra a su casa, abre las puertas y se arrodillaba. Ni siquiera dice que lo hacía una vez, sino que lo hacía 3 veces al día. Pero a mí me llamó la atención algo muy importante. Dice la última parte del versículo: como lo solía hacer antes. Y si hay algo que uno ha aprendido en este tiempo, y yo te animo, es que la vida de oración tiene que ser algo constante en nuestra vida. Si en este tiempo te has acercado al Señor de una forma especial, de una manera distinta, como nunca lo hiciste, ojalá que todo lo que hayas aprendido, que esa relación que has experimentado con el Señor pueda durar y pueda sostenerse aun cuando termine la cuarentena, aun cuando vengan los momentos felices, porque la Biblia nos enseña que Daniel oraba al Señor cuando las cosas iban bien, cuando las cosas iban mal, cuando era reconocido por todo el pueblo, cuando lo querían matar. Es interesante lo que dice, porque lo hizo como siempre. Entonces, seguramente en este tiempo, y quizás complementando con el mensaje anterior, nuestros motivos de oración han cambiado, y está perfecto que así sea, pero que no cambie nuestra actitud, que nosotros seamos como Daniel, que aún en este momento tan especial nuestra vida de oración haya sido fresca, genuina, como lo fue siempre. Y si fue en este tiempo especial, en este tiempo te has acercado al Señor de una manera distinta, que eso pueda durar y perdurar en toda tu vida cristiana. Pero dice el versículo, del versículo 12 al versículo 14, dice que cuando lo presentan a Daniel delante del rey y lo acusan y le explican que Daniel estaba orando a su Dios y que merecía la pena de muerte porque había una ley que estaba firmada, dice que este rey se entristeció en gran manera y que estuvo mucho tiempo, el versículo 14 dice: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero ustedes saben que no pudo, porque ustedes saben cómo termina la historia. Y así como hemos aprendido que nuestra fe va a ser probada en este tiempo, así como hemos aprendido que, como Daniel, nuestra vida de oración tiene que ser algo fresco, personal y constante, entendemos que el único que puede librar nuestra vida de la prueba y aún de este tiempo es el Señor. No son las leyes humanas, no son las medidas de bioseguridad que se están implementando y que se van a implementar, es el Señor. Entonces es mi deseo que en este momento realmente podamos comprender y entender la magnitud de este tiempo. Es un tiempo donde nuestra fe es probada, es un tiempo donde nuestra vida de oración es ciertamente probada y nosotros vamos a ver qué tenemos que mejorar en esta vida de oración. Es un tiempo donde el único que nos puede salvar es el Señor. Él nos va a sostener en la prueba, Él nos puede animar, Él puede evitar que no nos contagiemos, que no nos infectemos, porque nuestras vidas están en sus manos, como dice la palabra. Pero en tercer lugar, del versículo 16
al versículo 23, dice la palabra de Dios que este rey se fue a acostar porque Daniel ya estaba en el foso de los leones, y por si fuese poco pusieron una piedra sobre el foso por si se llegaba a escapar, no sé qué estaban pensando esta gente, y dice que este rey no pudo dormir en toda la noche, y cuando se levanta muy temprano va al foso de los leones y no sé por qué razón él va hablando y le dice: Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves, él te ha podido librar. No sé por qué razón fue hablando, quizás tenía esa esperanza de que un milagro pudiera haber ocurrido, sabiendo que en el foso de los leones no había chances de que prácticamente nadie saliera con vida. Entonces Daniel responde de una manera milagrosa y dice lo siguiente, el versículo 22: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y fíjate lo que dice: porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ustedes saben que el momento de prueba es un momento para ver para ver la integridad de cada uno. Es así, fue lo que le pasó a Job, y la mujer le dice: aún retienes tu integridad, ¿no? Como diciendo: maldice a Dios y muérete. Y Daniel sabía que la prueba era para eso, era para ver lo que había en su corazón, y Daniel reconoce y dice: yo, rey, no hice nada malo ni delante tuyo ni delante de Dios. Por eso Dios envió su ángel para que le cierre la boca a estos leones. Y mi querido hermano, este es un tiempo especial porque Dios lo permitió. Es un tiempo especial donde nuestra fe está siendo probada, es un tiempo especial donde nuestra vida de oración está siendo probada, es un tiempo especial porque tenemos que descansar y depender de Dios, pero también es un tiempo donde nosotros tenemos que saber si somos íntegros o no, y eso solamente lo va a saber el Señor. Pero en este tiempo seguramente van a saltar muchas cosas que hay en nuestro corazón, muchas cosas que quizás hay en nuestra vida, hermanos que van a dejar de venir a la iglesia, hermanos que realmente extrañan la iglesia, hermanos que realmente van a tener un tiempo para pensar, y el Señor nos quitó eso que tanto amamos, ¿no? Que es estar con los hermanos, la comunión, tener los ministerios, tener las actividades, pero quizás lo sacó para ver si realmente somos íntegros, ¿no? A veces uno en la actividad trata de esconder cosas, a veces uno en la actividad no tiene tiempo para pensar cómo está uno, a veces en la rutina, en el trajín, no tiene tiempo para considerar cómo está su vida delante de Dios. Por eso, así como Daniel, que nuestra vida pueda ser una vida íntegra, y que cuando pase todo esto, que seguramente en algún momento va a pasar, podamos decir que fuimos hallados íntegros delante de los hombres, pero principalmente delante de Dios. El versículo 24 nos dice la palabra que todas aquellas personas que quisieron la vida de Daniel fueron traídas con sus hijos, sus mujeres, tirados en el foso de los leones, y la palabra da un detalle: antes que toquen el suelo, los leones ya habían destrozado todos sus huesos. Pero quiero sacar dos lecciones más para terminar en este tiempo. Dice a partir del versículo 25, 26 y 27: El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Fíjate lo que dice: porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y también este es un tiempo donde nuestro Dios puede ser glorificado a través de nuestro testimonio. Por eso es importante saber
que nos tenemos que conducir como verdaderos cristianos y que alrededor nuestro hay mucha gente viendo si dudamos o no dudamos de Dios, si confiamos o desconfiamos de Él, si en esta situación podemos estar gozosos, alegres, alabándole, descansando en Él. Porque este tiempo, así como fue en la vida de Daniel, fue un tiempo donde Dios puede ser glorificado a través de tu vida y a través de mi vida. Pero dice el versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y esto en algún momento va a acabar y Dios puede prosperar nuestra vida. Ahora bien, ¿dónde estuvo el secreto de Daniel? En que Daniel oró como siempre. Dice la palabra, él fue a su casa y oró como antes. Aún en el foso de los leones, Daniel seguía orando. Aún cuando su vida corría peligro, Daniel seguía orando. Aún cuando le iba bien y tenía un reconocimiento, Daniel seguía orando. Que este desafío de la vida de Daniel pueda ser un desafío en nuestra vida. De que nosotros, aún en este tiempo, tengamos una vida de oración, tengamos una actitud de oración y tengamos una verdadera relación personal con el Señor. Que este ejemplo nos pueda ayudar y que si quizás tu vida de oración no fue buena hasta acá y en este tiempo has tenido una experiencia personal con Dios, que este tiempo pueda marcar un antes y un después en tu vida. Que podamos decir que nosotros siempre oramos de la misma manera como lo hizo Daniel. Que el Señor los bendiga grandemente y esperamos verlos pronto. Bendiciones, saludos.